Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yauyarib veremos el tema, la fruta que mordió Lucifer y la huida de la mujer. Comencemos leyendo el siguiente verso. Proverbios 25:2 nos dice, Kabut de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hay preguntas que han resonado en la historia y por siglos no han tenido respuesta. Y como no hay respuesta, entonces la conclusión que sacaron es, esos son los misterios de Elohim, eso Elohim lo ha ocultado, y nadie puede entender, por ejemplo, ¿por qué Yahweh creó a Lucifer si sabía que se iba a revelar? Esa pregunta todos se han hecho alguna vez. ¿Por qué el Creador hizo al diablo si sabía que sería el enemigo mortal del hombre? La mayoría va a decir, Elohim no creó al diablo, creó un querubín perfecto, ok. Surge la otra pregunta, ¿por qué permitió que se convirtiera en el diablo o a Satán? Porque un Elohim, viendo que Lucifer estaba por transformarse en Ashatán, el Elohim supremo que lo sabe todo, que lo puede todo, simplemente dice, vamos a arreglar este problema. Luego surge otra pregunta, ¿y si ya se volvió a Ashatán, Yahweh no estorbó para que se volviera a Ashatán? ¿Por qué Elohim con su poder no lo vaporizó por completo? Esa es la pregunta que la gran mayoría se hace y sigue haciéndose. ¿Por qué Elohim no acabó con el diablo y nos hubiéramos ahorrado 6000 años de tragedia? Y la última pregunta que surge, Yahweh permitió que Ashatán surgiera, no lo estorbó, tampoco lo vaporizó en el momento de su rebelión. Pero entonces, ¿por qué Yahweh permite que Ashatán ande suelto, como león rugiente buscando a quien devorar hasta el día de hoy? ¿Por qué Elohim no puede acabar con todo, acabar con la transgresión y todos vivir de una manera tranquila? Y ahí es donde nace otra pregunta. Si Elohim es todopoderoso, él podría colocar orden de inmediato. Esa es la pregunta que generalmente se hacen las personas del mundo, ¿cierto? Entonces dicen, Elohim no existe, porque si existiera colocaría orden en el mundo como todopoderoso. La respuesta a todas estas preguntas la tenemos en la Escritura, ya que siempre han estado allí, solo que no lo han visto como lo vamos a ver hoy. Comencemos mirando la creación de Lucifer, y Jezquiel 28:12 nos dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh el Adón, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 3 características en la creación de Lucifer. Número 1. Sello de la perfección. ¿Qué significa eso? Que no era perfecto 99.9%, sino que era perfecto 100%. Número 2. Lleno de sabiduría. No había otro ser tan sabio
sabio como Lucifer. Solo Yahweh y Yahshua excedían su sabiduría. Número 3. Acabado de hermosura. Es decir, lo que tu imaginación no puede alcanzar. Entonces Lucifer poseía 3 atributos. Era perfecto, sabio y hermoso. Esas 3 características todo ser humano lo anhela, ¿cierto? Pero algo sucedió con este ser perfecto, algo que nuestra mente finita no ha podido entender lo que sucedió. Verso 14 nos dice: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el Kadush monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Y aquí viene la parte interesante: hasta que se halló en ti maldad. La pregunta es, ¿de dónde viene esa maldad? ¿Quién colocó esa maldad en Lucifer? ¿O cómo se produjo esa maldad? Porque se dice que del mismo Lucifer se produjo esa maldad. ¿Cómo lo hizo? Porque ahí vemos el origen de la maldad, hasta que se halló en ti maldad. Antes no había la maldad, ahora en Lucifer aparece la maldad. De la nada no puede surgir nada, la nada no puede producir algo, pero aparece la maldad aquí. Ok, si decimos que Hashatán mismo creó y puso ahí esa maldad, entonces Hashatán es un creador. Si decimos que alguien vino, que otro Elúe vino y puso esa maldad en él, entonces estaríamos diciendo que existe otro Elúe aparte de Yahweh y Yahshua. Imagínate lo siguiente: Yahweh es el supremo creador, ha creado a Lucifer completamente perfecto, todo bien, pero de un momento a otro gira la espalda y vuelve a ver y dice: ¿qué pasó aquí? No sé, de por sí estoy así. Yahweh lo hizo perfecto. Hay una falla en su trabajo. Hay una falla en la creación. ¿En realidad hay una falla? Esas preguntas se pasean por tu mente, ¿cierto? Entonces tenemos la maldad dentro de Lucifer. ¿Cuál es el significado de maldad? Cualidad de malo, inclinación de hacer el mal. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Lucifer para que sea el primer acusado portador de la maldad? Porque antes de esto, todo era bueno en gran manera. ¿Qué pasó con Lucifer para haberse comprometido con la inclinación al mal? ¿Qué sucedió dentro de él? ¿Cuál fue la primera transgresión que Lucifer cometió? Pero sobre todo, ¿sabía Yahweh que Lucifer se iba a revelar o no lo sabía? Si decimos que sí lo sabía, surge la otra interrogante: ¿por qué razón no lo corrigió antes que se revelara? Si decimos que no lo sabía, entonces ya no es un Elohim omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Yahweh lo conoce todo. Entonces estamos rodeados de preguntas que se combaten entre sí. ¿Qué hacemos entonces? Si Yahweh lo sabía, ¿por qué no lo evitó? Si Yahweh no lo sabía, entonces no es un Elohim supremo. Tranquilos, vamos a hilar un poco más fino para entender este asunto. Entonces, ¿qué pasó con Lucifer allá en los cielos? Sigamos examinando el texto de Yehezkel. Yehezkel 28:14 nos dice: Tú, querubín grande protector. Aquí salta de inmediato la siguiente pregunta. Yahweh le llamó a Lucifer querubín grande y además protector. ¿De qué protegía Lucifer? Ese querubín era protector. ¿Protector de qué? ¿Acaso había algún enemigo que atacaba el reino de Yahweh y ese querubín era un protector? Él era el jefe del ejército. Pero ¿por qué Yahweh tenía un ejército si no tenía enemigos todavía?
Yahweh es un Elohim supremo, rey de reyes, y ahora tiene querubines, serafines, tiene malaquín con espada y son guerreros, y Lucifer era el jefe del ejército de los cielos. Pero ¿para qué Yahweh necesita un ejército? Si yo no tengo enemigos, si yo no tengo adversarios, ¿yo para qué quiero armas y ejército? No necesito nada de eso. ¿Para qué? Pero Yahweh tiene un ejército y le llama al general de ese ejército protector. ¿Protector de qué o de quién? ¿Acaso existía un enemigo que nosotros no sabemos? Tal vez por eso se escribió Devarim 29:29 que dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Sigamos leyendo el texto de Yehezkel. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el Kadush monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué fue lo que ocurrió en el corazón de Lucifer para que haya sido engendrado la maldad dentro de él? ¿Cuál fue el móvil o cuál fue su causa? Verso 16 nos dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y transgrediste. Por primera vez en la historia del universo aparece estas dos palabras, iniquidad y transgresión. Antes de eso no había. En este punto Adán y Hawa no existían, y ya aparece la palabra iniquidad y transgresión. ¿Dónde apareció? En el corazón de Lucifer. Leamos el verso 16 con cuidado otra vez. A causa de la multitud de tus contrataciones. Ustedes conocen este principio, ¿cierto? Toda causa tiene su efecto. Toda acción genera una reacción. Entonces aquí está mencionando a causa. ¿Por qué la maldad en el corazón? La respuesta dice: a causa de tus contrataciones. ¿Qué significa contrataciones? Significa negocios. Ashatán era un negociante. ¿Dónde negociaba? En la creación anterior tenía contratos, tenía comercio. Él tenía conexiones en todas las galaxias, y en esas galaxias Ashatán era el amo y capo de todos los negocios y contratos que había. Y dice: a causa de esos contratos fuiste lleno de iniquidad. La palabra iniquidad significa algo que se caracteriza por su maldad, crueldad e injusticia, lo cual significa que Lucifer es el prototipo de la corrupción que hoy existe en los gobiernos. Hay un dicho que dice: dale el poder a un hombre y sabrás lo que hay en su corazón. Todos los presidentes del mundo entran con buena intención a gobernar, pero de pronto hacen contratos por aquí y por allá y comienzan a negociar con empresas. ¿Y qué sucede? Viendo la platita, comienzan a corromperse y se llenan de iniquidad. Lo mismo sucedió con Lucifer. Él tenía contratos con cada galaxia y a causa de eso se llenó de iniquidad y transgredió. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces hay tres causas aquí. Primero, las contrataciones, poder de negociación. En segundo lugar, a causa de tu hermosura. Lucifer era el ser más bello jamás creado. Y número 3, a causa de tu esplendor, se refiere a la grandeza o autoridad. Entonces él tenía poder adquisitivo, tenía poder político y tenía poder en cuanto a hermosura, semejante belleza que se manejaba. Esas fueron las tres causas por las cuales se halló maldad en él. Entonces, ¿cómo fue el proceso de caída de Lucifer?
Taelim 7:14 nos dice: He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Entonces existe 3 fases para una caída. Primero es la maldad, que es el esperma. Luego la iniquidad, que es el feto formado. Y finalmente el engaño, que es el resultado de esa gestación. Maldad, iniquidad y engaño son 3 etapas para cualquier caída. La maldad es lo primero que aparece. ¿Pero qué es la maldad? Es abandonar el primer mandato universal que dice, Devarim 6 del 4 al 5, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu nefesh, alma, y con todas tus fuerzas. Ese mandato existía antes que fuera creado Lucifer. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Taelim 111 del 7 al 8 dice, fieles son todos sus mandatos, afirmados perpetuamente y para siempre. Por tanto, se deduce que los mandatos o Torá existían desde siempre. No es que recién apareció con Moshe. Con Moshe se añadieron algunas cosas, pero la Torá es perpetua. Y Lucifer transgredió la Torá, porque la transgresión es la infracción de la Torá, y donde no hay Torá no hay transgresión. Por tanto, la Torá produce 2 cosas: por un lado obediencia y por otro lado transgresión. ¿Qué significa esto? ¿Acaso la Torá es algo malo? En ninguna manera, dice Shaulo, pero por medio de la Torá yo conocí la transgresión, dice Shaulo. Por ende, la Torá puede producir bien o mal. ¿Qué estás diciendo, proclamador? Tranquilo. Más adelante lo entenderás. Todas estas cosas lo explicaba Shaulo. Y Kefas decía en una de sus cartas, existe algunas cosas en las cartas de Shaulo que son difíciles de entender. ¿Por qué eran tan difíciles de entender? Por esta misma cuestión que estamos tratando. La Torá puede producir bien y puede producir mal, pero la Torá no es algo malo. ¿Cómo se produjo el mal en el corazón de Lucifer? ¿A causa de qué? A causa del primer mandato universal que dice, amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu nefesh y con todas tus fuerzas. Ese mandato puede producir bien y puede producir mal. Si la persona obedece, está produciendo el bien, pero si la persona desobedece, está produciendo mal. Ahora les pregunto, ¿el árbol de la ciencia del bien y del mal era algo malo? No, porque todo lo que Yahweh crea y planta es bueno en gran manera. Pero si alguien come de ese fruto, va en contra del mandato de Yahweh y aparece el mal. ¿Se dan cuenta? Algo bueno puede producir el mal, pero todos se preguntan, ¿cómo es que algo bueno puede producir algo malo? Esta es una paradoja que tendremos que preguntar a Yahshua en persona. Los mandatos de Yahweh son buenos en gran manera, pero pueden producir el mal y la muerte si son desobedecidos. Shaulo lo explicó de la siguiente forma. Romanos 7 del 11 al 13 nos dice, porque la transgresión, tomando ocasión por el mandato, me engañó y por él me mató. De manera que la Torá a la verdad es kadush, y el mandato kadush justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que la transgresión, para mostrarse transgresión, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno. Subrayen bien esa última frase. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno.
¿La muerte es bueno o malo? Es malo. La muerte es el resultado o fruto del mal. Por tanto, la frase produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Esa frase está diciendo, produjo en mí el mal por medio de lo que es bueno. Fíjense nada más, algo bueno está produciendo el mal. ¿Cómo es eso posible? Por eso les decía que esto es una paradoja, que tendremos que preguntarle a Yahshua en persona. Los mandatos de Yahweh son buenos en gran manera, pero pueden producir el mal si son desobedecidos. Conociendo esto, se puede entender mucho mejor el verso de Lamentaciones 3 del 37 al 38 que dice: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Adón no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿De dónde sale lo malo? De la boca del Altísimo. La pregunta es, ¿la boca del Altísimo es bueno o malo? Es bueno, no puede ser malo, pero sin embargo lo malo sale de la boca del Altísimo. Ahí tienen otro ejemplo. De algo bueno está saliendo algo malo. Eso es una paradoja que solo Yahshua te puede explicar, pero sigamos avanzando. Entonces, una vez que el mandato o Turá es colocado, el mal empieza a gestarse de manera inmediata. ¿Cómo es esto? No entiendo. De la misma forma que no comprendemos cómo es que los huesos aparecen en el vientre materno de ese bebé. No se sabe de dónde vienen esos huesos, pero ahí crecen los huesos. De la misma forma, no se sabe cómo ocurre esa gestación del mal. El mal se gesta. ¿Por qué? La presencia del mandato o Turá hace que el mal entre en proceso de gestación. El mandato hace eso. Yo sé que muchos me van a arrojar piedras, pero sigamos. Eclesiastés 7:14 nos dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Elohim hizo tanto lo uno como lo otro. Yahweh hizo tanto el bien como el mal. ¿Cómo se llamaba el árbol prohibido? ¿Quién lo plantó? Yahweh o Ashatán. Yahweh lo plantó. ¿Cómo se llama ese árbol? Árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de ahí, una vez que se colocó el bien y el mal, Yahweh colocó un mandato y le dijo a Adán: no comerás, no comerás. Y la transgresión revivió en ese momento. Eso pasó con Lucifer. Eclesiastés 1 del 9 al 10 nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal es algo nuevo que apareció con Adán y Hawa? No. Ya existía incluso antes de la creación de Lucifer. Y Ezequiel 28 menciona claramente que Lucifer estuvo en el huerto de Edén. ¿Cuál Edén? Ese Edén no es el Edén donde vivieron Adán y Hawa. Ese Edén era celestial, y allí por supuesto que había un árbol de la ciencia del bien y del mal, y Lucifer fue el primero que mordió su fruto, y se convirtió en Ashatán, y Yahweh lo permitió. Pero ¿por qué razón Yahweh hace todo esto? ¿Cuál es la necesidad de todo esto? El hombre nunca podría entender quién es Yahweh Elohim, cómo conocer a su creador. Solamente había una manera en que el hombre conociera a su creador. Para saber que es un Elohim de poder, hacía falta otro poder. Para saber que Yahweh es bueno, hacía falta un malo. ¿Por qué tú sabes que esto es luz? Porque conocemos las tinieblas o oscuridad.
¿Por qué conoces el calor? Porque sabes que hay frío. Era importante que exista una contraparte para que el ser humano pueda conocer a un Elohim supremo. Entonces Yahweh dijo, voy a empezar de esta manera, voy a colocar una Torá o mandato en mi creación, y ese mandato va a producir en él esa semilla del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora déjame decirte algo. Yahweh siempre anheló y su voluntad era que el hombre conozca el bien y el mal. Yahweh siempre quiso eso. Yahweh hizo a propósito el árbol de la ciencia del bien y del mal para que el hombre comiera, para que llegara a conocer. Pero ahí es donde surgen otras preguntas como ¿por qué Hashatán no fue destruido cuando comió el fruto prohibido? Porque Hashatán iba a ser usado como siervo de Yahweh para cumplir el plan de redención que Yahweh ha trazado desde la fundación del mundo. Y Sheyá 14:12 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ya cuando el mal se gestó por consecuencia del mandato. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y en el monte del testificar me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. el mal se gestó por consecuencia del mandato. Por eso es que hoy en día, como padre le habrás dicho a tu hijo, eso no es bueno, no metas tu dedo en el enchufe. Pero ellos buscan hacer eso, porque cuando hay mandato o Torá, recién te das cuenta de lo malo. Entonces, ¿cómo puedes saber si es bueno o malo, si no hay presencia de Torá? Shaulo dice, antes de que venga la Torá, yo no sabía lo que es codiciar. Yo codiciaba, pero no sabía que era transgresión. Pero cuando viene la Torá y me dice, no codicies, y yo codicié, entonces me mató la transgresión. Entonces, ¿cómo es el origen del mal? ¿Cómo se originó el mal en el corazón de Lucifer? Se originó con la presencia de un mandato. Y Yahweh envía ese mandato a propósito. ¿Para qué? Para que la transgresión abunde. ¿Por qué la transgresión debe abundar? Para que sobreabunde la gen y conozcamos a un Elohim supremo todo compasivo y podamos amar a Yahweh sin tener una amenaza sobre nosotros y sin tener ese susto o temor, porque si no pensarías diciendo, Yahweh me va a dar un golpe o me va a enviar un trueno y me va a vaporizar. Para que el hombre no pensara así de su creador, Yahweh permitió que abundase la transgresión para tener compasión de todos. Romanos 11:32, porque Elohim sujetó a todos en desobediencia, para tener compasión de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos la huida de la mujer. Comencemos haciéndole una pregunta a la inteligencia artificial diciendo, en una supuesta crisis, ¿dónde sería mejor vivir? ¿En las ciudades o en el campo? Mira la respuesta que nos da. Depende de varios factores y da 5 puntos, de los cuales 2 puntos llaman la atención. Número 1. Recursos disponibles. En una crisis es posible que los recursos sean escasos y la disponibilidad de alimentos, agua y otros suministros puede verse afectada.
En este sentido, vivir en el campo podría ofrecer una ventaja, ya que es más probable que haya acceso a recursos naturales como agua fresca y tierra para cultivar alimentos. Interesante la manera en que la máquina con sus algoritmos razona cuál sería el mejor lugar para vivir en una supuesta crisis. Punto número 2. Seguridad y riesgos. En las ciudades puede haber un mayor riesgo de delincuencia y disturbios durante una crisis, mientras que en el campo, la distancia de las ciudades puede proporcionar un nivel de aislación y protección. Entonces, si usted nota en una crisis, hay mayor oportunidad de sobrevivir en el campo que en la ciudad. Hasta la misma máquina llega a la misma conclusión. Si no hay crisis y todo está bien, los recursos abundan en las ciudades y hay muchas oportunidades de trabajo. Pero en caso de una crisis se convierte en un agujero negro que se traga todo, mientras que en el campo es totalmente lo contrario. Ahora bien, vamos a entender cuál fue el plan de Yahweh en relación a vivir o no vivir en las ciudades. Eso es un punto clave de entender. ¿Por qué no conviene vivir en una ciudad grande? ¿Qué tiene de malo vivir en una ciudad grande o mediana? Bueno, Revelaciones 12 dice: la mujer huyó al desierto, y desierto es un lugar donde no hay mucha gente. Se refiere al campo o pequeños centros poblados, porque en las grandes ciudades caerán las plagas y serán diezmadas con la ira de Yahweh. Todo eso va a suceder muy pronto, pero comencemos viendo el concepto de ciudad en la escritura. En Bereshit 4:17 se menciona por primera vez la palabra ciudad, y en esa mención no aparece el linaje Kadush, sino que la ciudad por primera vez aparece asociado al linaje de Caín. El texto dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, Caín, y llamó el nombre de la ciudad de su hijo Enoc. Entonces, de entrada vemos que el primero que edifica una ciudad es Caín, y Caín no es cualquier persona en la escritura, es literalmente el hijo de Lucifer. Por ende, la primera ciudad del mundo fue fundada por el primer asesino del mundo. Por esa razón en las ciudades abunda la delincuencia y el asesinato a sangre fría, porque su fundador era un asesino. Por tanto, Caín torció el plan de Yahweh cuando se fue y fundó una ciudad, porque el plan de Yahweh era que el hombre viviera en medio de la naturaleza y contemplara el poder de Yahweh. ¿Por qué era el plan de Yahweh que el hombre viviera en la naturaleza? Bueno, eso tiene una explicación a Reuhim. Cuando usted vive en medio de la naturaleza, escucha las aves cantando, el agua cayendo, mira los árboles meciéndose, el viento soplando. Eso tiene un efecto en tu vida a Reuhim. Pero Caín torció el plan y se construyó una ciudad. Muchos males de hoy en día son el resultado directo de la densidad poblacional de las grandes ciudades, donde predominan los peores instintos del hombre y donde florecen vicios de toda clase. Por tanto, hacemos la pregunta: ¿el hombre fue creado para vivir en grandes ciudades? La respuesta es un resonante no, manan lo. No fuimos creados para vivir en esos lugares. Ahora bien, de la época de Caín vamos a movernos a la época de la Torre de Babel y vamos a mirar nuevamente que
Las grandes ciudades son las protagonistas de la transgresión. Bereshit 11:4 nos dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto ocurre después del diluvio. Nuevamente el ser humano, que viene de un cataclismo, vienen y se reúnen, y bajo el estandarte de Nimrod, que es otro rebelde sin causa. De hecho, el nombre Nimrod significa rebelión contra Elohim. Vienen estos rebeldes y edifican una ciudad y una torre. Hoy las torres serían esos enormes rascacielos. Nuevamente los impíos, tomando la batuta, se van en contra del plan establecido por Yahweh. Y escuchen el siguiente dato clave. La edificación de ciudades promueve la concentración de gente, que trae como consecuencia el aumento de la ociosidad, la inmoralidad sexual y otros vicios. Entonces, nunca ha sido el plan de Yahweh que el ser humano viva en grandes metrópolis capitales, donde la transgresión apesta a largas distancias. Si usted está viviendo en ciudades de muchísima densidad poblacional, como por ejemplo Nueva York, Río de Janeiro, Caracas, y en general todas las capitales, ¿qué vas a hacer en caso de una emergencia o situación compleja? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo esa gente va a poder escapar en medio de una crisis cuando son millones de personas que viven en una sola ciudad? Imagínense el pánico que se va a desatar si viene otra pandemia y los recursos se agotan. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a salir de esa ciudad si están anunciando la enfermedad X? Por eso es necesario abandonar las grandes ciudades. El plan de Yahweh para sus redimidos es que vivan en el campo o en última instancia en pequeños centros poblados. Y ahora viene la pregunta que más nos interesa. ¿Por qué la Escritura dice que no conviene vivir en grandes ciudades o medianas? ¿Por qué tenemos que elegir el campo o pequeños centros poblados? ¿Por qué razón? Las personas piensan generalmente diciendo, porque va a caer bombas atómicas, va a haber escasez de alimentos, va a venir virus y encierros. Eso claro que va a suceder y se acerca, pero para nosotros no es la razón primordial para ir al campo. Entonces, ¿cuál es? La kedushá o consagración. Esa es la principal razón por la que tenemos que abandonar las capitales y las ciudades medianas, porque los que viven allí terminan corrompiéndose por la transgresión. La transgresión es como un virus que va infestando poco a poco a la gente. Los que viven en grandes ciudades o en ciudades medianas corren el riesgo de perder su salvación. ¿Por qué? Porque recuerden que los demonios y los principados satánicos son extremadamente territoriales. En las grandes ciudades abundan los demonios, y cuanto mayor es la densidad poblacional, mayor actividad demoníaca existe. Por eso es peligroso para un creyente en Yahshua que viva en grandes o medianas ciudades, porque el hecho de que exista mayor actividad demoníaca implica que la tentación va a ser mayor, y si la tentación aumenta, corres el riesgo de caer y perder tu salvación. Pero si no caes, entonces tu kedushá de alguna manera se ve afectada. ¿Qué va a pasar con la kedushá de los que viven en grandes o medianas ciudades? Tarde o temprano terminan corrompiéndose. Por ejemplo, ¿qué pasó con la familia de Lot que se fueron a vivir a la ciudad de Sodoma? Leamos el texto escritural para entrar en contexto.
Bereshit 13:12 nos dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abraham y Lot se separaron por una discusión entre sus pastores. Abraham acampa en bosques separados, pero Lot va poniendo sus tiendas en dirección de Sodoma, hasta que finalmente termina viviendo en la ciudad de Sodoma. Ahora yo le hago la pregunta: ¿le gustaría a usted poner su casa en Sodoma y Gomorra y exponer a sus hijos, a su familia, a su hogar, exponerlo a vivir en el vórtice de la transgresión? Pero lamentablemente, casi la mayoría de los creyentes estamos viviendo en Sodoma. Nuestros padres nos trajeron a estas ciudades, o en su defecto, tú mismo te fuiste para vivir una mejor vida, entre comillas. Abandonen Sodoma, no porque va a caer una bomba termonuclear, sino porque el problema o bomba que se está tragando a la gente es la transgresión o maldad. Por ejemplo, algunos me llamaron y me dijeron: mi hijo antes era creyente en Yahshua, incluso decidió circuncidarse, pero ahora ya no quiere saber de Yahshua. Ha perdido el interés. ¿Qué está pasando, proclamador? ¿Dónde está el problema? Yo me esfuerzo por cuidarlo, lo vigilo, pero siempre mi hijo o hija ya no quiere saber de Yahshua. ¿Qué está pasando, proclamador? El problema es evidente, son las grandes ciudades, y curiosamente la persona que me llamó y me dijo eso vive en la capital del Perú, esto es Lima, y Lima es la ciudad más peligrosa del Perú, y tiene una población de más de 7 millones de habitantes. ¿Cómo quieres que tu hijo o hija sea Kadush si estás viviendo en el corazón de Sodoma? Las grandes o medianas ciudades están infestadas de inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que abunda en Sodoma? La perversión sexual, la transgresión sexual. Y la transgresión sexual es lo que más corrompe a los jóvenes y a las muchachas. El principado satánico de Jezabel y Lilith dominan en las grandes ciudades. Por eso la perversión sexual es comida de todos los días en esas ciudades. Sigamos leyendo Bereshit. Bereshit 13:13 nos dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y transgresores contra Yahweh en gran manera. ¿Se dan cuenta? Los hombres de Sodoma, los hombres de las grandes ciudades, son transgresores contra Yahweh en gran manera. Usted venga a Lima solo y agradezca a Yahweh si sales con vida. Váyanse a Medellín, Colombia, y si regresas me cuentas cómo te fue. Entonces, ¿qué hacen viviendo en grandes ciudades? Usted se está suicidando como Lot. Lot decide contra la escritura, decide contra el principio escritural y se va a vivir en Sodoma y Gomorra. En Bereshit 18:26 llega un momento en que Yahweh baja a la tierra, porque los clamores de Sodoma son terribles, la maldad es demasiado, pero en Sodoma está Lot. Y Lot se fue con un gran ejército de gente, entre ellos sus hijos y sus hijas, y entonces Yahweh viene a destruir Sodoma y Gomorra. Yahshua desciende y habla con Abraham y le dice: voy a destruir Sodoma. Y Abraham intercede porque sabe que allí está su sobrino Lot con sus familiares. Trata de salvar la vida de Lot y de su gente. Entonces respondió Yahweh: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por Aeva a ellos. Bereshit 18:26.
Noten esto. Yahweh le dice a Abraham, si encuentro 50 justos, perdono la ciudad. Y Abraham comienza a negociar y la cifra se va reduciendo hasta llegar a 10. Y Abraham dice, mi sobrino se fue con mucha gente que amaba a Yahweh. Fíjense cómo poco a poco se fue diezmando. 50, 40, 30, 20 y finalmente 10. Lot se fue con mucha gente que amaba y servía a Yahweh. Pero cuando Lot se separó de Abraham y se fue a vivir a la ciudad de Sodoma, comenzó a morir la vida a Reuhim de toda esa gente. Y Yahweh le dice, si tan solo hubiese 10 justos, yo perdonaría a Sodoma. Pero no habían ni siquiera 10 personas que temían a Yahweh. Lot se fue con mucha gente de Emuná, pero se habían corrompido en la ciudad. No quedaba otra opción que destruir la ciudad con fuego y azufre. Lot tenía muchos hijos e hijas, pero solo 2 de sus hijas obedecieron a su padre. Los demás se convirtieron en sodomitas. La mujer obedeció al marido por presión, pero su corazón estaba en Sodoma. Y al final le cayó la radiación y se volvió estatua de sal. Y las 2 hijas, de tanto vivir en Sodoma, terminaron acostándose con su padre, y nacieron 2 naciones con problemas sexuales terribles. ¿Se dan cuenta de las consecuencias de vivir en grandes ciudades? Por otro lado, Abraham siguió el principio escritural y plantó su tienda en un campo. Bereshit 13:18 nos dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. Entonces tenemos el polo opuesto del imán. Por un lado, Lot está en Sodoma. Resultado, sin palabras, la familia de Lot se descarrió completamente. El único que quedó siendo llamado justo fue Lot, y eso al límite, por lo que ocurrió después con sus hijas, mientras que Abraham, por el contrario, vino y moró en el encinar de Manré. Vamos a poner la lupa a esta palabra. Encinar de Manré. Encinar viene del hebreo elón, que significa roble u otro árbol fuerte. También significa llanura, valle. Por ende, se deduce que Abraham plantó su tienda en un bosquecito cerca de Hebrón, en una llanura. No era un cerro empinado con mucha pendiente, sino una planicie con muchos árboles. Si usted quiere plantar su casa en el campo, ya tienes las especificaciones técnicas. La escritura te lo está dando. Buscas la falda de un cerro donde hay árboles. Entonces Abraham siguió el consejo escritural, tomó a su familia, se fue a un bosquecito, se fue a un lugar alejado de la ciudad, podríamos llamarlo el desierto. Y Revelaciones 12 dice, la mujer huyó al desierto. Esa huida Yahshua lo dejó escrito en Matías 24, del 15 al 16. El texto dice, por tanto, cuando veáis en el lugar Kadush la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando venga la persecución de la bestia, cuando llegue la tal mentada singularidad, y se infunda reuj a la imagen de la bestia, y ésta ordene matar a todo aquel que no se postre ante ella. Cuando eso ocurra, entonces viene el verso 16. Entonces, ¿sabes lo que significa ese entonces? Que de nada sirve que usted sepa toda la escritura y conozca todas las señales y la haya visto. Y entonces usted no toma una decisión, porque el verso 15 y 16 es un punto de inflexión. Este verso no le da a usted posibilidad de pensarlo, no.
El verso 15 y 16 da la señal de la huida o salida. Es la huida de la mujer al desierto, lugares apartados de la ciudad. Por ejemplo, los Malaquim le dijeron a Lot: Lot, huye a los montes por tu vida. Ya la vida a Reujín de tu familia se echó a perder. Ahí está tu esposa, ya es una estatua. De tus hijos solo quedan 2, así que huye por tu vida sin mirar atrás. Por eso Yahshua dijo más abajo en el verso 18: el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si ya estás en el campo, no vuelvas a la ciudad para nada. Pero si te devuelves, ya sabes lo que te va a pasar. Los juicios de Yahweh te van a alcanzar sí o sí. Así que están advertidos, no sean como la esposa de Lot, que le gustaba las comodidades de la ciudad y volteó atrás, y en un flash se convirtió en maldición. Pero les puedo decir que algunos seguirán el ejemplo de la esposa de Lot. ¿Por qué? La escritura dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo será, y nada nuevo hay debajo del sol. Siempre hay desobedientes, y siempre habrá gente que no se sujeta a las órdenes de Yahweh. En plena huida de la mujer, algunos mirarán atrás diciendo: ¿qué va a ser de mi casa, mi carro, mis negocios? Y ahí mismo caerán muertos al suelo. Entonces leamos nuevamente el verso de la huida. Por tanto, cuando veáis en el lugar Kadush la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Yaudá huyan a los montes. Aquí aparece la palabra especial, huir. Esta palabra huir viene del griego feugo, que significa fugarse. Y esta misma palabra griega, traducida como huir, se usa en Revelaciones 12:6, que dice: y la mujer huyó, feugo, al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1260 días. En este verso hay 2 detalles interesantes. Número 1, la mujer huye al desierto, al campo, y allí Yahweh la sustenta por 1260 días. Eso es 3 años y medio. La pregunta es, ¿esos 3 años y medio corresponden a la tribulación o gran tribulación? Se refiere a la etapa de la gran tribulación. Son los últimos 3 años y medio antes del regreso de Yahshua, porque esa huida, según Matías 24 del 15 al 16, se realiza después que aparece la abominación desoladora. Y esa abominación desoladora va a aparecer en la etapa de la gran tribulación. La aparición de la abominación desoladora marcará el inicio de la gran tribulación. Son los últimos 3 años y medio antes del regreso de Yahshua. Y entonces la mujer tiene que huir al desierto, tiene que huir a los montes, donde tiene un lugar preparado por Yahweh. Y ojo aquí, muchos se preguntan diciendo: ¿dónde voy a huir yo si no tengo campo, ni tengo dinero para comprar un campo? ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, aquí la escritura dice claramente: donde tiene un lugar preparado por Yahweh. Es decir, aquí el refugio o lugar, Yahweh lo tiene preparado, no el hombre. Por tanto, tú no te preocupes del lugar de refugio. Solo sirve a Yahweh con todo tu corazón y a su voluntad, y Yahweh mismo te conducirá a esos lugares preparados que Él preparó de antemano. La gente puede tener plata y recursos para construir un refugio en los montes, pero si esa persona no cumple la voluntad de Yahweh, no cumple con los requisitos para ser la mujer de Revelaciones 12,
entonces de nada le va a servir esa plata o refugio que hizo con sus fuerzas, porque aquellos que serán guardados y sustentados en el desierto serán aquellos que verdaderamente fueron dignos de tal escape. Por tanto, el Ruach HaKodesh nos dice a todos lo siguiente, Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, haciendo plegaria, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Ben Adam.